En el invierno gélido de 1978, en los desfiladeros prohibidos de la Sierra Madre de Durango, ocurrió algo que el gobierno mexicano decidió enterrar para siempre. Don Silvestre, un veterano endurecido por la guerra, se vio obligado a soltar a sus 4 pastores alemanes, máquinas de guerra de puro músculo, contra una pesadilla de 2 metros que aún vestía jirones de un uniforme minero. Lo que siguió fue una carnicería oculta que el ejército intentó borrar con camiones negros y fuego. El aire apestaba a ozono, lodo y carne descompuesta, mientras el trueno ocultaba los gritos de la bestia bajo la lluvia eléctrica. Don Silvestre sobrevivió, pero desde esa noche sus perros no ladran a los hombres, solo a la oscuridad que sigue latiendo en las minas abandonadas. Don Silvestre recorre los límites de su propiedad con la parsimonia de quien ha visto los peores horrores que la tierra de Durango puede escupir sobre los hombres. Sus botas de cuero curtido se hunden en el polvo seco de la Sierra Madre Occidental, marcando un territorio que solo él y sus fieras se atreven a reclamar como propio. El sol de la tarde golpea su rostro, una geografía accidentada de cicatrices profundas y piel curtida por décadas de exposición a la intemperie más despiadada del norte de México. No hay lugar para el descanso en esta soledad absoluta, donde el viento silba entre los pinos raquíticos con el lamento de las almas que se perdieron en los desfiladeros cercanos. El viejo exintegrante de las fuerzas rurales sabe que la vigilancia no es una opción, sino una ley fundamental para sobrevivir en la frontera del olvido. Antes de continuar, suscríbete y cuéntanos desde qué parte de México o del mundo estás viendo esto. La rutina en el rancho comienza antes de que el primer rayo de luz perfore la neblina densa que se asienta en los valles profundos de la sierra. Silvestre no necesita relojes para saber que la tierra demanda su tributo diario de sudor y esfuerzo físico constante para no ser reclamada por la maleza. Cada poste de la cerca debe ser revisado con minuciosidad obsesiva, buscando cualquier debilidad que los coyotes o los pumas puedan aprovechar para diezmar el escuálido ganado que pasta en las laderas. El aislamiento es un manto pesado que el viejo viste con orgullo, prefiriendo la compañía del silencio mineral a las mentiras que circulan en los pueblos lejanos. En este rincón olvidado de Durango, la distancia se mide en jornadas de caballo y el tiempo parece haberse detenido en una era de pólvora, sangre y ley de montaña. Sobre su hombro derecho descansa siempre el peso reconfortante de un rifle Winchester modelo 1894 de acción de palanca, una herramienta de precisión que ha visto mejores tiempos. Aunque el metal muestra el desgaste del uso constante y el pavonado se ha perdido en los puntos de contacto, el mecanismo funciona con una suavidad aceitada y mortal. Silvestre mantiene el arma con una devoción casi religiosa, limpiando cada componente con trapos impregnados de grasa de cerdo y aceite mineral para evitar que el óxido gane la batalla. El cañón ha sido testigo de la caída de grandes depredadores y de hombres que no supieron respetar los límites de la propiedad ajena en tiempos de revueltas. Para el viejo ranchero, el rifle no es simplemente un arma de fuego, sino una extensión de su voluntad y el único juez confiable en estas tierras altas. En el cinto de cuero grueso, sujeto con una hebilla de bronce desgastada, cuelga una vaina que resguarda una faca de caza forjada a partir de las muelles de un viejo camión. La hoja de acero al carbono posee un filo tan agudo que podría rasurar los vellos del brazo con un simple roce superficial, testimonio de horas de afilado constante. Silvestre mismo forjó esa herramienta en 1900. La fragua improvisada detrás del granero, golpeando el metal incandescente hasta que la forma se ajustó perfectamente a la palma de su mano callosa. El peso del cuchillo está equilibrado de tal manera que permite cortes profundos y precisos en la carne más dura, siendo indispensable para las tareas de desuello y defensa personal. No hay lujos en este implemento de muerte, solo la funcionalidad brutal de un objeto diseñado para separar la vida de la materia orgánica sin ningún tipo de remordimiento. Sin embargo, la verdadera línea de defensa entre la cabaña y los peligros que acechan en la oscuridad de los bosques son sus 4 pastores alemanes de trabajo. Estos animales no se parecen en nada a las mascotas domésticas que uno encontraría en las ciudades grandes, pues poseen una osamenta pesada y una musculatura tensa como cuerdas. Sus pelajes oscuros, casi negros, les permiten camuflarse entre las sombras de los encinos cuando la luz del día comienza a desvanecerse en el horizonte de la Sierra Madre. Silvestre los
seleccionó por su instinto territorial exacerbado y una ferocidad que los hace capaces de enfrentar a cualquier intruso sin dudar un solo segundo. Han sido entrenados bajo una disciplina militar, aprendiendo a obedecer órdenes sutiles dadas con silbidos apenas audibles o gestos mínimos de la mano del viejo ranchero que los crió desde cachorros. El comportamiento táctico de la matanza es una coreografía de depredación perfectamente coordinada que infunde temor en cualquier criatura que ose acercarse demasiado al perímetro de seguridad establecido. Mientras dos de los perros mantienen una vigilancia constante en los flancos de la propiedad, los otros dos patrullan el centro con los sentidos agudizados al máximo. No emiten ladridos innecesarios que delaten su posición, prefiriendo el sigilo absoluto hasta que el momento del ataque se vuelve inevitable y la presa queda atrapada sin salida. Sus mandíbulas poseen una fuerza de presión capaz de destrozar huesos de fémur con un solo crujido seco, y sus ojos reflejan una inteligencia fría y calculadora. Silvestre confía plenamente en la lealtad de sus guardianes, sabiendo que darían la vida por proteger el terreno que han aprendido a considerar como su dominio sagrado e inviolable. La disciplina impuesta por el antiguo rural en sus canes es férrea, eliminando cualquier rastro de duda o vacilación ante el peligro inminente que acecha en la sierra. Cada mañana, los animales son sometidos a ejercicios de rastreo y resistencia física bajo el sol inclemente, fortaleciendo sus patas y pulmones para las persecuciones largas. No reciben comida de manos extrañas y su dieta consiste en carne cruda y vísceras, manteniendo viva la llama del instinto cazador que corre por sus venas ancestrales. El vínculo entre el hombre y los perros se basa en el respeto mutuo por la fuerza y la capacidad de supervivencia en un entorno que no perdona errores. Cuando Silvestre camina, los pastores se posicionan instintivamente para cubrir todos los ángulos muertos, formando un escudo de carne y colmillos que lo acompaña en cada paso por los senderos polvorientos. El rancho se sitúa en un plató natural rodeado de desfiladeros que parecen cortados con un hacha gigante por manos divinas en un tiempo remoto y olvidado. El aire en estas altitudes de Durango es frío y extremadamente raro, obligando al corazón a latir con un ritmo más acelerado para oxigenar la sangre caliente. El olor a resina de pino y polvo seco impregna cada rincón de la construcción de madera y piedra, una estructura que ha resistido tormentas y vientos huracanados. La soledad se vuelve tangible cuando el sol se oculta tras los picos dentados de la Sierra Madre Occidental, dejando paso a una oscuridad profunda y aterradora. Para Silvestre, este entorno es el único lugar donde la paz es posible, lejos de las complicaciones de una sociedad que nunca llegó a comprender su naturaleza guerrera y solitaria. La rigidez de la rutina diaria funciona como un ancla psicológica que impide que el viejo ranchero sucumba a la melancolía del aislamiento extremo en la montaña. Cada tarea, desde el acarreo de agua del pozo profundo hasta la reparación de los fustes de cuero, se realiza con una precisión técnica envidiable. No hay movimientos desperdiciados en su economía de esfuerzo, pues cada caloría quemada debe servir para un propósito vital dentro de la estructura de supervivencia del rancho. El orden de las herramientas en el taller es absoluto, permitiendo que Silvestre las encuentre, incluso en la oscuridad más completa, si surge una emergencia nocturna inesperada. Esta obsesión por el control es lo que le ha permitido llegar a la vejez en una tierra donde la esperanza de vida suele ser corta y violenta. La disciplina es su verdadera religión en el desierto. Las noches en la Sierra de Durango suelen estar marcadas por el crujido de la madera y el aullido lejano de los coyotes que buscan presas fáciles. Silvestre duerme con un ojo abierto, su mano descansando siempre cerca de la culata de madera de su Winchester cargado con munición de punta hueca. El silencio nocturno no es una ausencia de sonido, sino una partitura compleja que el hombre ha aprendido a interpretar con la precisión de un director de orquesta. Cualquier cambio en el ritmo de la respiración de sus perros en el porche es suficiente para ponerlo en estado de alerta máxima en milisegundos. Sin embargo, algo ha cambiado en la atmósfera eléctrica de los últimos días, un peso invisible que hace que los animales se muestren inusualmente inquietos y tensos. El aire trae consigo un aroma extraño que no pertenece al bosque ni a la bestia conocida. La madrugada en el rancho se rompió no por un sonido, sino por una ausencia absoluta de los ruidos habituales del campo. Silvestre despertó con los músculos en tensión, sintiendo el aire gélido de la Sierra Madre colándose por las rendijas de la madera vieja de su habitación. El silencio era una costra densa que cubría el corral, una señal de advertencia que sus instintos de ex rural interpretaron mucho antes de que su mente procesara el peligro. Un olor metálico
metálico, inconfundible y denso, flotaba en la atmósfera, filtrándose por debajo de la puerta principal como un presagio de muerte inminente. El viejo tomó el Winchester con manos que, por primera vez en años, mostraban un levísimo temblor casi imperceptible para el ojo inexperto. Salir al porche fue un acto de voluntad pura, enfrentando la neblina grisácea que devoraba las sombras del patio central. Al llegar al corral de las caballerizas, la escena que saludó a Silvestre superaba cualquier atrocidad que hubiera presenciado durante las campañas de pacificación en el sur del estado. Su yegua premiada, un animal noble y fuerte que había sido su única compañía constante, yacía en el centro del espacio cerrado con el pecho abierto de par en par. No era la obra de un depredador hambriento, buscando sustento básico para pasar la noche fría, sino un despliegue de violencia gratuita y quirúrgica. La carne había sido rasgada con una fuerza mecánica descomunal, dejando expuestas las costillas blancas contra el rojo intenso de la sangre que aún humeaba en el aire helado. El animal no presentaba señales de haber luchado mucho, lo que indicaba que el atacante poseía una velocidad y una potencia física que desafiaban cualquier explicación lógica posible. Lo que provocó que un escalofrío recorriera la columna vertebral de Silvestre no fue la muerte del animal, sino el orden macabro de los restos esparcidos sobre el suelo. Las vísceras de la yegua habían sido dispuestas en un patrón circular casi perfecto, rodeando el cadáver como si se tratara de un rito profano o una marca territorial. El viejo sintió un sudor frío brotando de su frente, mientras los recuerdos de un pasado que creía enterrado bajo capas de olvido regresaban con una fuerza devastadora. Sus pupilas se dilataron y el pulso comenzó a martillear con violencia en sus sienes, una reacción fisiológica de su trastorno de estrés postraumático que no podía controlar. La percepción de que algo antiguo, malévolo y extremadamente peligroso había regresado a sus tierras se instaló en su mente como un parásito de puro terror. Silvestre se arrodilló sobre la tierra húmeda para examinar las huellas que rodeaban el patrón circular de sangre y entrañas que profanaban su propiedad privada. Los rastros iniciales sugerían la presencia de un cánido de proporciones monstruosas, con garras que se hundían profundamente en el fango denso cerca de los pilares del corral. Cada marca era el doble de grande que la de cualquier lobo gris que habitara los rincones más profundos de la Sierra Madre Occidental. La presión ejercida sobre el suelo indicaba un peso superior a los 100 kilos, una masa muscular que no correspondía a ningún animal salvaje catalogado por los biólogos rurales de la zona. El viejo sintió que la boca se le secaba mientras seguía el rastro con la vista, tratando de encontrar una explicación racional para lo que sus ojos le estaban mostrando. El horror alcanzó un nuevo nivel de intensidad cuando Silvestre notó la transición morfológica de las huellas cerca del pozo de piedra que abastecía el rancho. Las marcas de garras afiladas desaparecieron gradualmente para ser sustituidas por una impresión que recordaba vagamente a un pie humano, pero con deformaciones óseas grotescas. El ser había caminado sobre las puntas de sus dedos, cargando todo su peso en una estructura que sugería una bipedestación forzada y antinatural en medio del lodo. Esta criatura despreciaba las leyes biológicas básicas, moviéndose con una agilidad que combinaba la fuerza bruta de la bestia con la astucia táctica de un hombre desesperado. El rastro terminaba abruptamente cerca de la valla perimetral, dejando un olor a carroña y orina ácida que hacía que el estómago del viejo ex rural se revolviera con náuseas violentas. Los síntomas físicos del pasado oscuro de Silvestre se manifestaron con una crudeza que lo obligó a apoyarse contra el muro de piedra fría de la caballeriza. Un zumbido agudo comenzó a llenar sus oídos, bloqueando los sonidos ambientales y transportándolo de regreso a las misiones secretas en los cañones profundos de la juventud. El sabor metálico de la sangre antigua volvió a su boca, evocando imágenes de informes falsificados y cuerpos que nunca fueron entregados a sus familias por orden superior. Aquella sensación de ser observado por algo que no debería existir era idéntica a la que sintió décadas atrás, antes de que su unidad fuera diezmada. La adrenalina recorría su torrente sanguíneo, agudizando sus sentidos, pero también despertando fantasmas que el alcohol y la soledad apenas habían logrado mantener a raya durante tanto tiempo en Durango. En lo profundo de su memoria, una misión específica en la región de los Quebrantos resurgió como una herida que nunca terminó de cerrar adecuadamente bajo el sol. No era la imagen directa de la bestia lo que lo atormentaba, sino la sensación opresiva de ser una presa indefensa a pesar de portar armas de alto calibre. En aquel entonces, las autoridades militares habían ordenado el silencio absoluto, quemando evidencias y silenciando a los testigos con una eficiencia glacial
bestial que rayaba en la crueldad. Silvestre recordaba el miedo en los ojos de sus superiores, hombres curtidos en 1000 batallas que temblaban al escuchar los ruidos que emanaban de la oscuridad del bosque denso. Esa misma sombra, ese mismo terror primario que desafiaba la razón y la lógica militar, había encontrado el camino de regreso hasta su retiro en las tierras altas. Al buscar el apoyo de sus leales pastores alemanes, el viejo descubrió con horror que los animales no mostraban la agresividad protectora que los caracterizaba ante los extraños. Los 4 perros estaban amontonados bajo el porche, emitiendo gemidos lastimeros y manteniendo las colas entre las patas en una clara señal de sumisión ante un depredador superior. El pelo de sus lomos estaba erizado, pero no daban señales de querer iniciar un ataque, prefiriendo la seguridad de las sombras ante la presencia invisible que acechaba. Ver a sus fieras reducidas a un estado de terror absoluto fue el golpe final que confirmó la gravedad de la situación en el rancho. Si los guardianes que él mismo entrenó para matar sentían ese pavor paralizante, lo que había cruzado la cerca no era un simple depredador de carne y hueso ordinario. El aire de la Sierra Madre se volvió más pesado, cargado con una electricidad estática que precedía a las tormentas de granizo comunes en el estado de Durango. Silvestre caminó hacia el límite de su propiedad, manteniendo el Winchester en posición de tiro, escaneando cada arbusto y cada roca con una mirada de cazador experto. El aroma a descomposición se intensificó cerca de los pinos raquíticos, una mezcla de carne podrida y un almizcle, animal que recordaba a los grandes carnívoros, pero con un toque humano. Las sombras entre los árboles parecían moverse con una fluidez que no correspondía al movimiento natural de las ramas mecidas por el viento frío de la montaña. Cada centímetro de su piel le gritaba que el ciclo de violencia que había intentado dejar atrás estaba a punto de reclamar su cuota de sangre final. La realización se instaló en el centro de su pecho como una bala de plomo caliente. Esto no era un coyote rabioso ni un lobo solitario hambriento. Los relatos que los campesinos de la sierra susurraban sobre el nahual, esa entidad capaz de cambiar su piel por la de una bestia, cobraban sentido. Silvestre siempre había despreciado las supersticiones como cuentos para asustar a los niños, pero la evidencia física frente a él no permitía lugar para el escepticismo racional. La inteligencia mostrada en la disposición de los restos de la yegua indicaba un propósito malévolo, un desafío directo al dueño de la tierra que se consideraba invulnerable. Lo que sea que habitara en los desfiladeros profundos, había decidido que el rancho de Silvestre era su nuevo coto de caza, y el viejo sabía que la tregua había terminado. El cuerpo del veterano reaccionó con una coreografía de defensa, aprendida en los campos de entrenamiento más rigurosos del ejército mexicano durante los años de la represión. Su respiración se volvió corta y controlada, buscando maximizar el flujo de oxígeno sin emitir ruidos que pudieran delatar su posición ante el oído agudo de la fiera. El dolor fantasma de las viejas cicatrices en su torso comenzó a palpitar al ritmo de su corazón, recordándole que la supervivencia siempre tenía un costo físico elevado. Cada músculo de sus brazos se tensó para compensar el peso del rifle, transformándose en una estatua de carne y hueso, vigilando el horizonte de la sierra. El miedo ya no era una emoción paralizante, sino un combustible refinado que agudizaba su percepción sensorial hasta niveles que rayaban en la clarividencia táctica más pura. Regresar a la cabaña para recolectar el equipo necesario fue un proceso mecánico, ejecutado con la frialdad de quien prepara su propio funeral antes de la batalla. El rifle Winchester se sentía inusualmente pesado en sus manos, como si el metal mismo reconociera la magnitud de la amenaza que acechaba fuera de los muros de madera. Silvestre guardó cartuchos adicionales en sus bolsillos, asegurándose de que cada bala de punta hueca estuviera libre de imperfecciones que pudieran causar un encasquillamiento fatal durante el enfrentamiento. La faca de caza, forjada con el acero de los muelles de camión, brillaba bajo la luz tenue de la lámpara de queroseno, ofreciendo una promesa de defensa en el combate cercano. No había espacio para la duda en su mente, solo la determinación de un hombre que ha decidido que su territorio no será entregado sin lucha. Cerca del pozo, donde el barro conservaba la historia de la incursión nocturna, Silvestre se detuvo a medir la distancia entre las zancadas del ser desconocido y peligroso. La longitud de los saltos sugería una potencia muscular en las patas traseras que permitiría a la criatura cubrir grandes distancias en una fracción de segundo de tiempo real. Las articulaciones impresas en el lodo revelaban una anatomía aberrante, con dedos que podían cerrarse con la fuerza de una prensa hidráulica para triturar cualquier resistencia física encontrada. La biología de este hombre lobo desafiaba la comprensión científica, presentando una mezcla de rasgos que sugerían una evolución desviada o una
una regresión atávica provocada por el aislamiento extremo. El viejo sabía que los disparos a larga distancia serían su única oportunidad real de sobrevivir antes de que la bestia cerrara la brecha mortal. Las implicaciones de este encuentro trajeron a su mente la red de mentiras y el velo de silencio que el gobierno federal mantenía sobre la Sierra Madre. Silvestre recordó cómo, en sus tiempos de servicio activo, los informes sobre ataques similares eran clasificados como histeria colectiva o ataques de guerrilleros locales para evitar el pánico. Él mismo había participado en la destrucción de evidencias que vinculaban a estos seres con incidentes en minas abandonadas y pueblos remotos que luego desaparecieron de los mapas oficiales. La jubilación no había sido un retiro voluntario, sino una forma de exilio impuesta por aquellos que preferían mantener la existencia de lo sobrenatural como un secreto de estado bien guardado. Ahora, la realidad que ayudó a ocultar estaba golpeando a su puerta con garras ensangrentadas y una ferocidad que no aceptaba sobornos ni órdenes militares superiores. El clima en las tierras altas de Durango decidió unirse al drama que se desarrollaba en el rancho, cubriendo el sol con nubes negras como el carbón mineral. El viento comenzó a soplar con una violencia renovada, agitando las copas de los pinos y creando un estruendo que dificultaba la detección de sonidos sutiles en la cercanía. Silvestre sabía que la tormenta era el aliado perfecto para un depredador que dominaba la oscuridad y el camuflaje natural de los bosques de la Sierra Madre Occidental. Cada ráfaga de aire traía consigo el olor a tierra mojada, mezclado con el hedor persistente de la criatura que seguía vigilando desde el borde del abismo. La visibilidad se redujo a unos pocos metros, transformando el patio del rancho en un laberinto de sombras donde cualquier movimiento en falso podría resultar en una muerte rápida y dolorosa. La decisión final fue tomada no con palabras, sino con el gesto firme de cargar una bala en la recámara del Winchester mientras el cielo rugía. El ex rural no iba a esperar a ser cazado dentro de su propia casa como un animal acorralado sin ninguna posibilidad de defensa digna de su rango. Si la bestia quería su territorio, tendría que pagar por él con cada gramo de carne y cada gota de ese fluido oscuro que llamaba sangre. Silvestre soltó una orden seca a sus perros, obligándolos a salir de su letargo de terror para que cumplieran con el propósito para el cual fueron criados. El cazador se preparó para adentrarse en la espesura del bosque, sabiendo que este encuentro era el destino final de una vida marcada por la violencia y los secretos oscuros. La batalla por la sierra estaba a punto de comenzar bajo la lluvia. La mente de Silvestre retrocedió violentamente hacia el año de 1954, en las profundidades del Cañón de los Infiernos, donde el aire es tan húmedo que se puede masticar. En aquel entonces, el joven rural formaba parte de una unidad de respuesta rápida enviada para investigar el silencio repentino de un campamento maderero ubicado en el corazón de la Sierra Madre. El olor a azufre y tierra mojada impregnaba los uniformes de algodón grueso, mientras la expedición avanzaba por senderos que parecían cerrarse sobre ellos con cada paso dado. La vegetación era tan densa que la luz del sol apenas lograba penetrar el dosel de los pinos gigantes, creando un ambiente de penumbra perpetua que alimentaba la paranoia de los hombres armados. Aquella misión no figuraba en los registros oficiales, siendo una operación que marcaría su alma para siempre con el sello del horror absoluto y el silencio. Al llegar al claro donde se alzaban las cabañas de los madereros, el espectáculo de destrucción que encontraron desafiaba cualquier explicación. Táctica convencional conocida por los soldados. No se trataba de un ataque de bandoleros, ni de un enfrentamiento entre sindicatos rivales, pues las paredes de madera maciza habían sido atravesadas por una fuerza bruta e inhumana. Las puertas, reforzadas con herrajes de hierro pesado, colgaban de sus bisagras como si hubieran sido golpeadas por un tronco de encino impulsado por un motor invisible. El silencio en el campamento era total, roto únicamente por el goteo constante de un líquido espeso que caía desde las vigas superiores hacia el suelo de tierra apisonada. No había rastro de lucha con armas de fuego, solo señales de una carnicería ejecutada con una precisión biológica aterradora que dejó a los reclutas jóvenes petrificados en sus puestos de vigilancia inmediata. Los restos de los trabajadores estaban esparcidos por el recinto con una falta total de respeto por la anatomía humana, mostrando una brutalidad que rayaba en lo artístico. Torsos enteros habían sido abiertos desde el esternón hasta la pelvis, dejando que el contenido abdominal se derramara sobre la hierba seca del bosque de Durango. Las extremidades faltantes no habían sido cortadas con hachas, sino arrancadas de sus cuencas con un torque mecánico que había astillado los huesos del fémur y el húmero. El aroma del cobre
cobre oxidado de la sangre fresca se mezclaba con el hedor de la bilis y el contenido gástrico, creando una atmósfera irrespirable para los hombres de la unidad rural. Silvestre observó cómo sus compañeros vomitaban contra los árboles, incapaces de procesar la visión de compañeros de oficio reducidos a simples trozos de carne deshebrada por un depredador desconocido y hambriento. La sensación de ser observados desde las crestas rocosas que rodeaban el valle se volvió insoportable mientras el sol comenzaba su descenso inevitable hacia el horizonte. El capitán de la unidad, un hombre de rostro pétreo que había sobrevivido a las últimas etapas de la revolución, ordenó un perímetro de 1900 de defensa cerrada. Silvestre apretó su fusil de cerrojo contra el hombro, sintiendo que sus sentidos se agudizaban ante cada crujido de la madera bajo la presión del viento frío. La neblina comenzó a bajar desde las cumbres, envolviendo las ruinas del campamento en un sudario gris que reducía la visibilidad a unos escasos 5 metros de distancia. No se escuchaban los pájaros ni el movimiento habitual de los animales pequeños del bosque, como si toda la fauna local hubiera huido ante la presencia de un mal primario y devastadoramente superior en la cadena alimenticia. El primer avistamiento ocurrió cuando una sombra masiva se desplazó entre los pinos con una velocidad que desafiaba las leyes de la inercia física y la visión humana. No era el andar pesado de un oso grizzly, ni el trote ligero de un coyote, sino un movimiento fluido y depredador que combinaba fuerza y sigilo. El sonido de las ramas quebrándose bajo el peso del ser recordaba al estallido de huesos secos bajo una prensa, un ruido que se repetía de forma rítmica y cada vez más cercana. Silvestre vio por una fracción de segundo un par de ojos que no brillaban con luz propia, sino que reflejaban la poca claridad del atardecer con un tono amarillento y vacío. La criatura se movía con una confianza absoluta, consciente de que los hombres con uniformes de algodón no representaban una amenaza real para su dominio absoluto sobre la sierra. La morfología del ser que surgió de la penumbra era una pesadilla de carne densa y tendones expuestos que vibraban con cada respiración sibilante que emitía el animal. Su pelaje era escaso, dejando ver una piel de color gris ceniza cubierta de cicatrices y costras de sarna que revelaban una vida de violencia constante en la naturaleza. Tenía una longitud de casi 2 metros cuando se estiraba, y sus patas delanteras terminaban en unas manos deformadas con garras que parecían cuchillos de carnicero forjados en hueso. El ruido que hacía al respirar era un estertor húmedo y gutural, un sonido que indicaba una capacidad pulmonar enorme diseñada para persecuciones largas en terrenos accidentados de montaña. No había nada de mágico en su apariencia. Era una máquina de matar biológica que sangraba un fluido viscoso y sentía el dolor de las heridas recibidas anteriormente. El ataque inicial contra la unidad fue un estallido de caos y gritos que duró apenas unos minutos, pero que se sintió como una eternidad de horror puro. La bestia cargó contra el flanco izquierdo con una potencia de impacto que lanzó a 2 soldados por el aire como si fueran simples muñecos de trapo. El sonido de los botones de metal de los uniformes aplastándose contra el pecho de los hombres se mezcló con el crujido seco de las costillas rompiéndose bajo la presión. Silvestre disparó su arma, pero el proyectil pareció apenas molestar a la criatura, que respondió con un rugido que hizo vibrar el suelo bajo sus pies. La sangre de sus compañeros salpicó su rostro, caliente y salada, mientras intentaba recargar el fusil con manos que se negaban a obedecer las órdenes directas de su cerebro, inundado por la adrenalina y el miedo. Las garras del hombre lobo no solo desgarraban la carne, sino que buscaban los puntos vitales con una inteligencia que sugería una comprensión instintiva de la debilidad humana. El ser utilizó sus extremidades superiores para apartar los cañones de los fusiles con un desdén animal, antes de cerrar sus mandíbulas sobre el cuello de un sargento que intentaba pedir refuerzos. La fuerza de mordida fue tal que la columna vertebral del hombre se separó de la base del cráneo con un chasquido que Silvestre escucharía en sus pesadillas durante las siguientes 3 décadas. La fiera no devoraba a sus presas de inmediato, sino que las neutralizaba con una eficiencia militar, asegurándose de que nadie pudiera escapar del círculo de muerte que había trazado en el campamento. El suelo se transformó en un lodazal de barro y plasma, donde la vida se escapaba en 1900 cada exhalación desesperada de los moribundos. El sargento de la unidad, un veterano de 1000 batallas, intentó mantener la disciplina disparando su pistola de reglamento directamente a la masa muscular de la criatura que avanzaba. El terror en sus ojos era evidente, una máscara de pánico que contrastaba con las órdenes de fuego que gritaba con una voz ronca y quebrada por el esfuerzo. Se dio cuenta, demasiado tarde, de que las balas de plomo convencionales
tradicionales no detenían el avance del monstruo a menos que impactaran directamente en el cráneo o el corazón. La bestia parecía alimentarse del miedo que emanaba de los soldados, moviéndose entre ellos con una elegancia macabra que ridiculizaba años de entrenamiento táctico en el colegio militar. Silvestre vio cómo el líder de su unidad era arrastrado hacia la oscuridad de los pinos, dejando tras de sí un rastro de dedos marcados en la tierra seca de la Sierra Madre. La brutalidad del hombre lobo se manifestó de nuevo cuando comenzó a utilizar el entorno para masacrar a los que aún intentaban resistir el embate final del depredador. Lanzaba troncos de madera con una fuerza imposible, aplastando los cráneos de quienes buscaban refugio detrás de las carretas de transporte de los madereros asesinados previamente. Su inteligencia era evidente al evitar las líneas de fuego cruzado, flanqueando a los tiradores con una velocidad que los dejaba disparando al aire vacío mientras la muerte llegaba por la espalda. No había piedad en sus movimientos, solo una ejecución metódica de un plan de exterminio que parecía diseñado para no dejar ningún testigo con vida en el valle. Silvestre se encontró solo, con la espalda contra un árbol de encino, viendo cómo la última luz del día se extinguía sobre los cuerpos de sus compañeros caídos en combate desigual. La huida de Silvestre a través de la maleza fue un acto de cobardía necesaria que aún pesaba en su conciencia como una losa de cemento en su vejez solitaria. Dejó atrás los gritos de agonía de los heridos que suplicaban por un tiro de gracia antes de ser alcanzados por las garras de la bestia infatigable. Corrió hasta que sus pulmones ardieron como si estuvieran llenos de brasas calientes, ignorando el dolor de las ramas que azotaban su rostro y desgarraban su uniforme de rural. El sonido de la persecución lo siguió durante kilómetros, una mezcla de ramas rompiéndose y el jadeo pesado de algo que disfrutaba con el juego de la cacería humana. Llegó a un puesto de avanzada militar 3 días después, deshidratado y con la mente fracturada por la visión de lo imposible, esperando encontrar justicia para sus hermanos de armas masacrados. En lugar de ayuda médica y psicológica, Silvestre se encontró con la llegada de un contingente de federales vestidos de oscuro que tomaron el control total de la situación. Eran hombres de miradas gélidas y modales bruscos que no pertenecían a ninguna rama conocida del ejército tradicional que él servía con lealtad y orgullo. El ambiente en el puesto de avanzada cambió drásticamente, pasando de la preocupación por los desaparecidos a un hermetismo glacial que prohibía cualquier tipo de comunicación externa. Los altos mandos llegaron en vehículos negros, trayendo consigo carpetas llenas de documentos que nunca fueron mostrados a los supervivientes de la masacre en el Cañón de los Infiernos. La prioridad del gobierno no era cazar a la criatura que habitaba en la sierra, sino asegurarse de que la historia de su existencia nunca saliera de las sombras profundas del bosque. La intimidación de los supervivientes comenzó de inmediato, con interrogatorios que duraban horas bajo la luz abrasadora de lámparas de escritorio en habitaciones cerradas y sofocantes. A Silvestre se le dijo repetidamente que lo que había presenciado era un ataque coordinado de un grupo de guerrilleros locales armados con machetes y hachas de guerra. Cualquier mención a una bestia de 2 metros o a un hombre lobo era recibida con amenazas directas contra su familia y la promesa de un consejo de guerra por insubordinación. Los agentes federales hablaban con una frialdad administrativa, reduciendo el horror vivido a una simple cuestión de seguridad nacional y estabilidad política en la región de Durango. Le obligaron a firmar confesiones donde admitía haber sufrido un brote de histeria colectiva provocado por el agotamiento físico y la falta de suministros durante la misión de reconocimiento en la montaña. Mientras los supervivientes eran retenidos en el puesto de avanzada, una unidad especial fue enviada de regreso al campamento maderero para borrar cualquier rastro de la verdad incómoda. Silvestre pudo ver desde la distancia cómo las columnas de humo negro se elevaban hacia el cielo, indicando que las cabañas y los cuerpos estaban siendo consumidos por el fuego. El olor a pino quemado se mezclaba con el hedor inconfundible de la carne chamuscada, una fragancia que se pegaba a la ropa y a la piel de forma persistente. No se permitió que los familiares reclamaran los restos de los madereros o de los soldados caídos, bajo el pretexto de una enfermedad contagiosa que requería la incineración inmediata de los cadáveres. Las cenizas fueron esparcidas por el viento, eliminando cualquier posibilidad de realizar autopsias que revelaran la verdadera naturaleza de las heridas mortales sufridas. Los informes oficiales que se archivaron posteriormente en las oficinas de la capital describían el incidente como un trágico accidente provocado por un incendio forestal y ataques de coyotes. Se falsificaron registros médicos y
testimonios de supuestos lugareños que afirmaban haber visto a los rurales huir ante un peligro inexistente creado por sus propias mentes febriles. El nombre de Silvestre y de sus compañeros fue borrado de las menciones honoríficas, siendo sustituido por una nota de deshonor o una desaparición administrativa en los archivos del Estado mexicano. La verdad fue enterrada bajo toneladas de papel sellado y mentiras burocráticas diseñadas para proteger la imagen de control del gobierno sobre el territorio nacional. El joven rural comprendió entonces que servía a una estructura que temía más a la opinión pública que a los monstruos reales que acechaban en la Sierra Madre. El trauma se arraigó profundamente en la psique de Silvestre, transformando al joven idealista en el hombre amargado y vigilante que se retiraría años después a su propio rancho. Cada vez que cerraba los ojos, veía el reflejo de la bestia en el agua de los arroyos y escuchaba su respiración en el susurro de las hojas de los árboles. La percepción de que protegía una gran mentira nacional en lugar de a su propio pueblo lo llenó de un cinismo que lo alejó de cualquier contacto humano innecesario. Se convirtió en un experto en balística y comportamiento animal de forma autodidacta, preparándose para el día en que el destino lo pusiera frente a frente con la criatura nuevamente. El silencio, impuesto por sus superiores, no había borrado la realidad, sino que la había convertido en una obsesión que regía cada uno de sus actos diarios. Durante el proceso de limpieza, Silvestre notó que ciertos restos que no fueron quemados eran transportados con un cuidado extremo en grandes cajas de madera, reforzadas con cadenas de hierro. Los agentes federales manipulaban estos contenedores con guantes gruesos, evitando cualquier contacto directo con el contenido que emanaba un olor a descomposición, química y fluidos orgánicos desconocidos. No se trataba de restos humanos, sino de partes de la criatura que habían sido recolectadas después de que un equipo pesado llegara a la zona con armamento de alta potencia. El secretismo rodeaba estas cajas, que fueron subidas a camiones cubiertos con lonas gruesas para ser llevadas hacia un destino que nadie en la unidad de rurales se atrevió a preguntar jamás. La sospecha de que el gobierno buscaba estudiar o utilizar la naturaleza de la fiera se instaló para siempre en su corazón endurecido. De regreso al presente, el frío de la lluvia en Durango golpeó el rostro del viejo Silvestre, sacándolo de las garras de la memoria que lo habían transportado al pasado. El peso del rifle Winchester en sus manos era una realidad sólida que contrastaba con las sombras fantasmales de 1954 que aún habitaban su mente. El olor a ozono de la tormenta se mezclaba con el recuerdo del azufre del cañón de los infiernos, creando una continuidad temporal donde el peligro nunca se había ido realmente. Sabía que la bestia que mató a su yegua era un eco de aquel horror original, una presencia que exigía un cierre definitivo que no pudo obtener décadas atrás. Con la determinación de quien no tiene nada más que perder, Silvestre ajustó su sombrero y se adentró en la espesura, listo para enfrentar su destino final. Silvestre se adentra en la espesura del bosque, donde los pinos susurran secretos antiguos bajo el azote de una lluvia que comienza a transformar la tierra en un fango traicionero. Sus 4 pastores alemanes avanzan en una formación de diamante, con los belfos retraídos y las orejas orientadas hacia el murmullo del viento que baja desde las cumbres más altas de la Sierra Madre. El aire está cargado de una humedad eléctrica que eriza el vello de los brazos del veterano, recordándole que el territorio que pisa ya no le pertenece por derecho de propiedad, sino por voluntad de supervivencia. El Winchester descansa entre sus manos callosas, una pieza de ingeniería mecánica que parece cobrar vida propia, mientras el dedo índice acaricia el guardamonte frío con una familiaridad nacida de 1000 batallas olvidadas. Cada paso es una declaración de guerra contra la sombra que profanó su rancho. Las señales del paso de la fiera son evidentes para un rastreador que ha pasado la mitad de su existencia interpretando el lenguaje silencioso de la naturaleza hostil de Durango. Ramas de encino del grosor de un brazo humano aparecen desgajadas con una violencia que no corresponde al peso de un animal común, mostrando fibras de madera astilladas y frescas. Silvestre se detiene ante una marca profunda en la corteza de un pino, donde las garras del hombre lobo han dejado surcos que exudan una resina ámbar mezclada con pelos oscuros y sarnosos. El hedor a carroña se vuelve más intenso a medida que la patrulla improvisada se interna en la penumbra de un barranco estrecho, donde la luz del sol es un recuerdo lejano y débil. El viejo observa cómo sus perros mantienen una distancia prudencial entre ellos, evitando ser sorprendidos por un flanco ciego. El estruendo de un trueno lejano retumba contra las paredes de granito de la sierra, ocultando momentáneamente el sonido de la respiración agitada de los animales y del propio
solo hombre. Silvestre sabe que la tormenta es un arma de doble filo que puede ocultar su avance o facilitar la emboscada letal de la criatura que lo acecha desde las alturas. Sus ojos, acostumbrados a la luz precaria de los desfiladeros, escanean cada formación rocosa buscando el brillo antinatural de las pupilas que reflejan la sed de sangre y la maldad pura. El agua corre por el cañón de su rifle, pero el mecanismo de acción de palanca permanece seco y listo para escupir fuego en el momento en que el objetivo se materialice entre las sombras. La tensión es una cuerda de violín a punto de romperse, vibrando con la frecuencia de un miedo que se ha transformado en determinación. Los pastores alemanes detectan el rastro de calor mucho antes de que el ojo humano pueda distinguir cualquier forma entre el follaje denso y empapado por la precipitación constante. Un gruñido sordo, una vibración que nace desde lo más profundo del pecho de los canes, alerta al ex rural sobre la proximidad de un peligro que desafía la razón biológica. Los animales se despliegan con una disciplina táctica asombrosa, cubriendo los ángulos de visión de su amo mientras se preparan para el impacto físico inminente contra la masa de carne y músculo. Silvestre ajusta su posición, buscando un apoyo firme para sus pies en la ladera resbaladiza, consciente de que no habrá una segunda oportunidad si el primer disparo falla en encontrar un órgano vital. El bosque parece contener el aliento mientras el enfrentamiento final entre el hombre y la bestia se prepara en el silencio sepulcral. De repente, el silencio es desgarrado por un alarido que combina el aullido de un lobo, hambriento con el grito agónico de un hombre atrapado en un pozo de desesperación absoluta. La criatura surge de un matorral de espinos con una velocidad que la cámara del ojo apenas logra registrar, como un borrón grisáceo de casi 2 metros de largo. El impacto inicial es contra el líder de la matanza, un perro valiente que es lanzado contra una roca con un golpe seco que suena a huesos de cristal rompiéndose bajo un martillo pesado. Silvestre levanta el Winchester con una fluidez mecánica, alineando el punto de mira con la masa oscura que se mueve entre los troncos de los árboles como una sombra líquida y letal. El primer disparo retumba en el cañón, una explosión de pólvora que ilumina la penumbra del bosque con un destello anaranjado y fugaz de muerte. El proyectil de punta hueca encuentra su destino en el hombro de la bestia, arrancando un trozo de carne y piel sarnosa que sale volando hacia el fango del camino forestal. El hombre lobo emite un rugido de dolor y furia, pero en 1900, en lugar de retroceder, la herida parece alimentar un frenesí asesino que lo impulsa a cerrar la distancia con saltos imposibles. Los otros 3 perros se lanzan al combate, mordiendo los tendones de las patas traseras del monstruo en un intento desesperado por anclarlo al suelo y proteger la vida de su criador. Se produce una maraña de colmillos, garras y pelaje oscuro donde el rojo de la sangre animal y humana comienza a teñir la tierra bajo la lluvia torrencial de Durango. Silvestre retrocede 2 pasos para recargar la palanca, sintiendo el golpe del metal contra su palma y el olor dulce del gas de combustión. La inteligencia de la fiera se manifiesta cuando utiliza su fuerza superior para estrellar a 2 de los pastores alemanes entre sí, despejando el camino directo hacia el veterano que la hirió. El hombre lobo se apoya en sus extremidades delanteras, que muestran dedos largos y articulaciones que recuerdan a manos humanas deformadas por un atavismo cruel y violento de la naturaleza misma. Silvestre dispara nuevamente, esta vez apuntando al centro de la masa muscular del pecho, sintiendo el retroceso del rifle contra su hombro como una caricia familiar de hierro y madera. La bala impacta con un sonido sordo, similar al de un hacha golpeando un tronco podrido, pero la criatura solo se tambalea un instante antes de continuar su carga mortal. El viejo comprende que está enfrentando algo que posee una resistencia biológica que va más allá de lo que cualquier animal salvaje podría soportar. En el momento crítico, el último de los perros supervivientes se lanza al cuello de la fiera, logrando desviar la trayectoria de sus garras justo antes de que éstas alcanzaran el rostro del ranchero. Silvestre aprovecha la distracción para sacar su faca de caza, forjada con el acero resiliente de un muelle de camión, sintiendo el peso equilibrado del arma blanca en su mano derecha. El combate se vuelve una lucha cuerpo a cuerpo en el fango, donde el olor a carnívoro y la respiración caliente del monstruo envuelven los sentidos del hombre en una neblina de adrenalina
adrenalina. El cuchillo penetra en el costado de la bestia, encontrando resistencia en la musculatura densa que parece hecha de cuerdas de cuero trenzado y endurecido por el tiempo. Un fluido oscuro y viscoso que no es del todo sangre salpica la ropa del veterano mientras ambos ruedan por la pendiente del desfiladero. El impacto contra el fondo de la pequeña quebrada deja a Silvestre sin aire en los pulmones por unos segundos que se sienten como horas de vulnerabilidad total ante la muerte. La bestia se recupera más rápido, alzándose sobre sus dos patas traseras en una postura bípede que revela su altura monstruosa y la rala pelambre que cubre sus tendones expuestos. El sonido de sus garras raspando contra las piedras del lecho del arroyo seco es un eco metálico que se une al rugido de la tormenta que azota la Sierra Madre. El veterano busca a tientas su rifle, encontrándolo a pocos centímetros de su mano, justo cuando la fiera lanza un zarpazo que arranca la tela de su chaqueta y deja 4 surcos sangrientos en su brazo izquierdo. La lucha ya no es solo por la propiedad, sino por la existencia de la verdad frente al horror. La bestia sangra profusamente, pero su furia ciega parece no tener un fin previsible en esta noche de pesadilla absoluta en el corazón de Durán. Suscríbete ahora mismo a este canal si deseas descubrir cómo Silvestre utiliza su última oportunidad táctica contra esta aberración de la naturaleza que desafía toda lógica humana y comenta abajo: ¿crees realmente que un hombre solitario puede derrotar a un nahual con solo su voluntad inquebrantable y el acero forjado de su propia mano? La respuesta se encuentra en los próximos segundos de esta batalla visceral, donde el honor y la carne se mezclan en el barro de la Sierra Madre Occidental. No permitas que el secreto del gobierno permanezca oculto por más tiempo, mientras el veterano lucha por su vida y por la memoria de aquellos que cayeron antes que él en los desfiladeros profundos y olvidados por Dios. Silvestre logra encajar el Winchester entre la mandíbula inferior de la criatura y su hombro, utilizándolo como una palanca de hierro para evitar que los colmillos se cierren sobre su garganta. El olor que emana de las fauces del hombre lobo es una mezcla nauseabunda de carne podrida, bilis amarga y un químico industrial que recuerda a los pozos de las minas profundas. La fuerza de mordida de la fiera hace que la madera de la culata del rifle comience a crujir, amenazando con astillarse bajo la presión de toneladas de fuerza muscular bruta. Con un esfuerzo supremo nacido de la desesperación, el viejo lanza un cabezazo contra el hocico del monstruo, ganando el espacio necesario para liberar su mano y buscar el gatillo del arma cargada. El impacto de la cabeza contra el hueso frontal de la bestia le provoca una visión doble que dificulta su capacidad de apuntar con precisión absoluta. El tercer disparo sale a quemarropa, la llamarada de la boca del cañón quemando el pelaje ralo de la criatura, mientras el proyectil atraviesa el paladar y se aloja en la base del cráneo. La reacción es inmediata. Un espasmo violento recorre el cuerpo de la fiera, que suelta a su presa humana y cae hacia atrás con un gemido que suena más a un lamento humano que a un rugido animal. Silvestre se pone de pie con dificultad, sintiendo que cada costilla de su torso protesta por el castigo recibido. Durante el combate en el fondo de la quebrada, sus ojos buscan a sus perros, descubriendo con un dolor profundo que solo uno de ellos se mantiene en pie, aunque cojea visiblemente de una pata delantera destrozada por las garras. El silencio regresa momentáneamente al barranco, interrumpido solo por el sonido de la lluvia golpeando la superficie inerte de la bestia que yace en el suelo. Sin embargo, la fiera comienza a moverse de nuevo, desafiando la herida mortal que cualquier otro ser vivo habría aceptado como el final del camino biológico. Sus extremidades se retuercen en ángulos imposibles mientras intenta levantarse, emitiendo un sonido de gorgoteo oscuro a través de la herida abierta por la bala del Winchester modelo 1894. Silvestre comprende que la única forma de terminar con esta pesadilla es un golpe de gracia que separe la conexión vital de la columna vertebral de forma definitiva y permanente. La adrenalina le permite ignorar el cansancio extremo de sus músculos mientras avanza hacia la criatura con la faca de caza en alto, reflejando los relámpagos que ahora iluminan el cielo de la Sierra Madre. El combate ha entrado en una fase donde la técnica militar se fusiona con el instinto primario de un depredador que defiende su vida en el límite de la muerte. El viejo clava la hoja de acero al carbono en la base de la nuca del hombre lobo, aplicando todo el peso de su cuerpo para asegurar que el corte sea profundo y definitivo. Siente la resistencia de los ligamentos gruesos y la densidad del tejido cicatrizado que parece envolver la médula espinal de este ser que nunca debió haber existido fuera de las leyendas. La bestia lanza un último zarpazo ciego que apenas roza la bota de Silvestre
Silvestre antes de que su musculatura se relaje finalmente en una quietud que huele a final de trayecto. La sangre viscosa fluye ahora con más fuerza, empapando el suelo de granito y mezclándose con el agua de lluvia que arrastra los restos de la batalla hacia el río que corre por el fondo del valle. El veterano se queda arrodillado junto al cadáver, respirando el aire frío y purificador que llega tras el estallido de la violencia extrema. Al examinar el cuerpo de la fiera bajo la luz intermitente de la tormenta, Silvestre nota detalles que lo llenan de una inquietud más profunda que el propio combate físico. Entre los jirones de pelaje ralo y la piel grisácea aparecen restos de una tela resistente que no pertenece a ninguna cobertura animal natural de la región de Durango. Son farrapos de un tejido grueso de color oliva, similares a los uniformes que utilizaban los trabajadores en las minas profundas de la Sierra Madre Occidental durante la década pasada. La anatomía de las manos, aunque deformada por garras de hueso afilado, conserva una estructura ósea que sugiere una identidad previa que ha sido borrada por un proceso de regresión atávica o degeneración biológica. El viejo siente que el misterio de la sierra es mucho más complejo de lo que las leyendas sobre nahuales o espíritus del bosque podrían explicar por sí solas. El perro superviviente se acerca al cadáver con cautela, olfateando la carne inerte antes de soltar un lamento bajo que resuena en las paredes de piedra del desfiladero estrecho y húmedo. Silvestre acaricia la cabeza del animal con una mano ensangrentada, reconociendo el sacrificio de la matanza que ha quedado reducida a un solo integrante tras la furia de la bestia nocturna. El precio de la victoria ha sido extremadamente alto, dejando al ranchero sin sus leales guardianes y con el alma nuevamente fracturada por la visión del horror que el gobierno intenta ocultar. La tormenta comienza a amainar, dejando tras de sí un rastro de destrucción en la vegetación y un silencio que pesa más que cualquier estruendo de artillería que el veterano recordara de su juventud. No hay gloria en este acto de defensa territorial, solo la amarga satisfacción de haber sobrevivido a un encuentro con lo imposible en la montaña. El veterano decide que no puede dejar el cuerpo de la criatura a la intemperie para que los carroñeros lo encuentren y esparzan el secreto por los valles habitados de la sierra. Con un esfuerzo que le obliga a apretar los dientes, comienza a arrastrar la masa de carne pesada hacia una grieta profunda entre las rocas del fondo de la quebrada. Sus músculos gritan de dolor y sus heridas abiertas palpitan con cada tirón, pero la necesidad de borrar el rastro de la bestia es una prioridad absoluta en su mente táctica. Sabe que las autoridades no tardarán en notar la ausencia de la criatura si ésta formaba parte de algo que ellos monitoreaban desde la distancia de sus oficinas gubernamentales. La discreción ha sido su mejor herramienta de supervivencia durante años, y no piensa abandonarla ahora que ha visto la cara verdadera de la pesadilla que habita en Durango. Una vez que el cadáver queda oculto bajo toneladas de escombros y ramas secas, Silvestre recupera su Winchester y comienza el largo ascenso de regreso hacia la seguridad relativa de su cabaña. Cada paso es una prueba de resistencia para su cuerpo envejecido que se siente como si hubiera sido atropellado por un camión de carga en una carretera de montaña. La luz del amanecer comienza a filtrarse débilmente por el oriente, revelando una Sierra Madre que parece indiferente a la batalla de vida y muerte que acaba de ocurrir en su seno. El viejo observa los pinos y los riscos con una mirada nueva, comprendiendo que la paz del rancho era una ilusión frágil que ha sido destrozada para siempre por la irrupción de lo sobrenatural. La soledad absoluta que antes buscaba ahora se siente como una prisión de recuerdos sangrientos y verdades que nadie más se atreverá a creer o escuchar. Al llegar al perímetro de su propiedad, el veterano encuentra los cuerpos de sus otros perros, moscas que ya comienzan a rondar a pesar del frío matutino que domina la llanura alta de Durango. Se detiene ante cada uno de ellos, realizando un pequeño ritual de despedida en silencio, reconociendo el valor de aquellos que no dudaron en enfrentar a un monstruo para proteger su hogar. La tristeza es un peso muerto en su pecho, pero sus ojos permanecen secos, curtidos por décadas de ver la vida escaparse en los frentes de batalla y en los desiertos del norte. Limpia la sangre de su rifle con un trapo viejo, asegurándose de que el acero esté protegido contra la corrosión antes de entrar en la casa que ahora se siente vacía y silenciosa. Victoria contra el hombre lobo no le ha devuelto nada de lo que ha perdido durante esta noche de terror y sangre. La realización de que el gobierno mexicano pronto enviará a sus agentes para investigar el ruido de los disparos y la desaparición de la criatura lo obliga a actuar con rapidez administrativa. Silvestre quema su ropa ensangrentada en el hogar de la chimenea, observando cómo las llamas consumen los jirones de tela y el fluido oscuro que aún desprende un olor a muerte
industrial. Prepara su equipo de viaje, sabiendo que el rancho ya no es un refugio seguro y que el silencio es la única moneda que le queda para comprar un poco más de tiempo en esta tierra. El misterio del hombre lobo con ropas de minero permanece como una espina clavada en su conciencia, sugiriendo una verdad que prefiere no explorar por miedo a encontrar algo peor que la propia bestia. La sierra guarda sus secretos y el viejo Silvestre es ahora el guardián de una historia que morirá con él bajo el sol de Durango. El regreso a la cabaña se realiza bajo una luz de amanecer que parece filtrar el mundo a través de un tamiz de ceniza y arrepentimiento. Silvestre arrastra sus botas pesadas sobre el porche de madera, dejando un rastro de barro y sangre que el agua de lluvia no ha logrado lavar por completo de su calzado. El silencio dentro de la estructura es absoluto, una presión auditiva que le recuerda la ausencia definitiva de sus leales compañeros de cuatro patas que cayeron en el desfiladero. Cada rincón del hogar, que antes exhalaba una sensación de seguridad rústica, ahora se siente como una celda donde los recuerdos de la batalla nocturna rebotan contra las paredes de piedra. El veterano se sienta en su silla de cuero, manteniendo el rifle Winchester sobre las rodillas, como si el peligro aún no hubiera abandonado el perímetro de su rancho aislado en Durango. 2 días después del enfrentamiento, el rugido de motores diésel rompe la quietud sepulcral de la Sierra Madre Occidental, anunciando la llegada inevitable de las autoridades federales. Camiones militares cubiertos con lonas gruesas de color oliva se estacionan frente a la entrada principal, levantando nubes de polvo que se mezclan con el aire gélido de la montaña. Un contingente de soldados con uniformes impecables y rostros desprovistos de cualquier emoción humana desciende de los vehículos, estableciendo un perímetro de exclusión de forma mecánica y eficiente. Silvestre observa la escena desde la sombra de su porche, comprendiendo que el sistema ha detectado la anomalía que él intentó ocultar bajo las rocas de la quebrada profunda. El pretexto oficial es un supuesto brote de rabia bovina que requiere una cuarentena inmediata y el sacrificio preventivo de cualquier animal que haya estado expuesto a la amenaza en la región. El oficial al mando, un hombre con la piel curtida y ojos que han visto demasiados informes clasificados, se acerca al ranchero con una mezcla de respeto profesional y amenaza velada. No hay preguntas sobre el bienestar físico del anciano ni ofertas de asistencia médica para las heridas que aún supuran bajo las vendas improvisadas de tela vieja. La conversación se limita a instrucciones precisas sobre la entrega de cualquier resto biológico o material extraño que haya sido recuperado durante las últimas 48 horas de soledad. El cañón de los fusiles oficiales apunta hacia el suelo, pero la intención de uso es clara en la postura de los reclutas que rodean la propiedad con una vigilancia paranoica. Silvestre reconoce el protocolo de silencio que él mismo ayudó a imponer décadas atrás, dándose cuenta de que ahora se encuentra en el lado equivocado de la línea de la verdad. Bajo la supervisión estricta de los agentes federales, Silvestre se ve obligado a construir una pira funeraria para los cadáveres de sus 2 pastores alemanes que no pudieron ser enterrados. El olor a gasolina y madera de pino se intensifica cuando el fuego comienza a consumir la carne de los animales que dieron su vida por proteger el territorio sagrado del rancho. El humo negro se eleva hacia el cielo de Durango como una columna de lamento visual que marca el fin de una era de lealtad inquebrantable en la sierra. El veterano observa las llamas con una expresión imperturbable, aunque por dentro siente que cada chispa que salta hacia la oscuridad es un fragmento de su propia alma que se desintegra. El ejército se encarga de que no quede ni un solo hueso reconocible, triturando las cenizas con herramientas metálicas hasta que la evidencia de la batalla desaparece en el polvo seco. Las cajas de madera reforzada que Silvestre vio en su juventud reaparecen ahora para llevarse los restos de la criatura que él mismo ocultó en la grieta del barranco profundo. Los soldados recuperan la masa de carne sarnosa y los jirones de tela de uniforme de minero con una precaución que raya en el pánico contenido bajo la disciplina militar. No hay registros fotográficos ni notas de prensa que documenten el hallazgo de este hombre lobo que desafía la biología convencional y la lógica del Estado moderno. El anciano firma documentos que lo obligan a guardar silencio perpetuo bajo pena de ser procesado por traición a la patria o desaparición administrativa en los archivos generales. El sentimiento de traición se instala en su pecho como una bala de plomo frío, comprendiendo que su sacrificio ha sido utilizado para
alimentar la gran mentira que protege a los poderosos de la capital. La imagen de la tela de minero sobre la piel de la bestia persigue los pensamientos de Silvestre durante las largas noches de insomnio que siguen a la partida del ejército. La sospecha de que el gobierno no solo conoce la existencia de estos seres, sino que podría estar relacionado con su origen en las profundidades de las minas, se vuelve una certeza dolorosa. No es una cuestión de nahuales ancestrales o maldiciones de la tierra, sino de algo mucho más mundano y terrible que ocurre en los niveles inferiores de la Sierra Madre. El veterano recuerda los informes sobre trabajadores desaparecidos que nunca regresaron a sus hogares y que fueron declarados muertos por derrumbes inexistentes en los registros oficiales de la minería. La verdad es un monstruo que el gobierno prefiere mantener enjaulado en los desfiladeros, permitiendo que hombres viejos mueran defendiendo el nada, mientras el mundo exterior sigue girando sin sospechar la pesadilla. La vida en el rancho se transforma en una existencia fantasmal, donde cada crujido de la madera y cada sombra que se proyecta sobre el suelo genera un estado de alerta agotador. Silvestre camina por las tierras altas con el último de sus perros cojeando a su lado, formando una patrulla de supervivientes que ya no tienen una guerra que ganar. El aislamiento que antes era un refugio, ahora es una prisión de silencio, donde el peso de la verdad oculta amenaza con quebrar la cordura del antiguo integrante de las fuerzas rurales. Las cercas permanecen reparadas y el ganado sigue pastando en las laderas, pero la atmósfera de paz se ha evaporado, sustituida por una vigilancia terminal y melancólica. El rifle Winchester descansa siempre cargado cerca de la puerta, no por la esperanza de una nueva victoria, sino por la necesidad de no ser sorprendido por el regreso de lo inevitable. El fardo de la memoria histórica recae sobre los hombros de Silvestre con la fuerza de una condena a cadena perpetua en el rincón más olvidado del estado de Durango. Él es el último testigo de un enfrentamiento que no figura en los libros de historia ni en las crónicas de los periódicos locales de la región montañosa. Su responsabilidad es mantener viva la llama de la precaución en una tierra donde la gente ha olvidado cómo escuchar los avisos de la naturaleza y los peligros de la sierra. Siente que su vida ha sido un ciclo de violencia diseñado para proteger un secreto que nadie quiere conocer por miedo a perder la tranquilidad de su ignorancia cotidiana. La lucha ahora no es contra las garras de la bestia, sino contra el olvido que el tiempo y el gobierno imponen sobre las atrocidades cometidas en los cañones profundos de la montaña. La Sierra Madre sigue pariendo sombras que se deslizan entre los pinos y los encinos, recordándole al anciano que el hombre lobo que derrotó era solo un eslabón de una cadena más larga. Otros rancheros en los pueblos vecinos comienzan a susurrar sobre ataques similares y desapariciones que las autoridades locales atribuyen rápidamente a grupos de bandoleros o conflictos de tierras mal resueltos. Silvestre escucha estas historias con una resignación amarga, sabiendo que el ciclo se repetirá una y otra vez, mientras la verdad permanezca enterrada bajo capas de burocracia y miedo oficial. El territorio reclama su tributo de sangre, y el gobierno se asegura de que los recolectores sean hombres olvidados, que no tienen nada que perder excepto una vida marcada por la tragedia. La montaña es una entidad viva que digiere a los valientes y escupe las mentiras de quienes ostentan el poder desde las ciudades lejanas. El deterioro físico de Silvestre se acelera con la llegada del invierno, sus heridas de guerra cobrando una factura que su cuerpo envejecido ya no puede pagar con la misma resistencia de antes. La piel de sus manos se vuelve quebradiza y sus ojos pierden la agudeza que le permitió sobrevivir al encuentro mortal en el fondo de la quebrada húmeda y oscura. Cada respiración le recuerda el olor a carnívoro y el sabor metálico de la sangre que no era del todo humana, una presencia que se ha quedado grabada en su sistema. Se prepara para el final con la misma disciplina táctica con la que preparaba sus misiones en la juventud, asegurándose de que su rancho no se convierta en un festín para los carroñeros. Su estado terminal es una transición lógica hacia la tierra que ha defendido con tanta ferocidad y soledad durante décadas de exilio, voluntario en la Sierra Alta. En sus últimos momentos de lucidez, el veterano decide dejar constancia de lo ocurrido no en papel, sino en la disposición de sus herramientas y en la fortaleza de su último perro. El secreto que guarda es un veneno que ha consumido su existencia, pero también es el único legado
legado de valor que puede dejar a quienes se atrevan a ocupar su lugar. No busca perdón por sus acciones pasadas, ni reconocimiento por la batalla ganada contra la aberración biológica que vestía. Ropas de minero en la oscuridad profunda de Durango. Su confesión es el silencio mismo, una advertencia muda que flota en el aire frío de la Sierra Madre Occidental para quien sepa interpretar los signos del peligro inminente. La lucha por la memoria es la batalla final de un hombre que comprendió que los monstruos reales a veces llevan uniforme y otras veces llevan garras de hueso afilado. El sol se oculta por última vez tras los picos dentados de la montaña, cubriendo el rancho con un manto de sombras que parecen susurrar el nombre de los caídos en el combate. Silvestre cierra los ojos con la certeza de que su guardia ha terminado, pero el fardo de la vigilancia pasa ahora a la propia tierra que absorbe su esencia vital. El viento arrastra las cenizas de la pira funeraria hacia los desfiladeros, sembrando la sierra con el recuerdo de una lealtad que no conoce límites ni fronteras geográficas impuestas por los hombres. La profecía del regreso de la bestia queda grabada en el crujido de los pinos y en el lamento del último guardián que se desvanece en la penumbra eterna de Durango. El pasado nunca muere realmente en estas tierras altas, simplemente se agazapa en la oscuridad, esperando que alguien más cometa el error de olvidar lo que habita en las sombras. La última bala ha sido disparada, pero el silencio del gobierno es más letal que cualquier colmillo. Después de presenciar esta lucha por la verdad, dinos con el corazón en la mano, ¿vale la pena morir protegiendo un secreto que el mundo prefiere ignorar, o es mejor dejar que la sombra nos consuma a todos por igual? No permitas que esta advertencia se pierda en el viento de la sierra y comparte tu reflexión para honrar a los caídos. En 1978, los desfiladeros de la Sierra Madre Occidental en Durango se convirtieron en el escenario de una carnicería que el gobierno mexicano intentó borrar de la historia oficial. Un hombre lobo de casi 2 metros, con una musculatura de tendones expuestos y restos de uniforme de minero, sembró el terror en las tierras altas hasta que cometió el error fatal de invadir el territorio de Silvestre y sus fieros pastores alemanes. Las autoridades impusieron un silencio de plomo bajo el pretexto de una cuarentena por rabia, pero la sangre oscura que tiñó la quebrada reveló una verdad mucho más aterradora que cualquier leyenda. Esta es la crónica de un choque de naturalezas donde el cazador más letal de la sierra descubrió que hay hombres cuyo instinto de propiedad es más fuerte que el miedo a la muerte misma.